propósito que tú tengas. Padre, que la palabra sea para edificación, que la palabra sea para exhortación, que sea una palabra de sanidad y una palabra de consuelo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Hoy vamos a hablar de lo que es la regeneración, de lo que vamos a hablar de la reconciliación y de lo que es el servicio de cada cristiano dentro de lo que es nuestra vida espiritual. Me dan un amén cuando ya tengan el libro de Isaías capítulo 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santísimo Espíritu. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada la culpa y limpio tu pecado. Después oí de la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es sumamente importante, amados, conocer los tiempos, los procesos, la forma como Dios obra en la vida de aquellos que Él ha determinado tomarlos para sí, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos. Dios tiene un proceso, tiene una forma y un llamamiento especial para con cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí vemos un pasaje bíblico muy particular que se le dio al profeta Isaías y que podría ser común para muchos de nosotros. Dice que él estaba dentro del templo del Señor. Dice que tuvo una visión y que las faldas de el Señor llenaban toda la iglesia, todo el templo, y que Él exclamó porque Él tenía, amados, dentro de su corazón el conocimiento de quién era Él como persona delante de Dios. Es que cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a la luz, entonces todas las cosas son evidenciadas. Y como hemos sostenido siempre, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Y observemos, hermanos, que el profeta Isaías, un profeta de Dios, un hombre en el cual en la Biblia no encontramos una tacha, sin embargo, él reconoce y ve su condición y reconoce que su estado realmente era muerto, porque él decía: he aquí que mis ojos
han visto al Rey, siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos. Él había visto al Rey de Gloria, había visto al Señor de la creación, había visto al Todopoderoso, había visto al Majestuoso, había visto a aquel que se viste de gloria, aquel que resplandece en su santidad y en su justicia, porque en Él está la misericordia y la verdad. Él estaba allí sentado, viendo, contemplando al profeta, y el profeta, amados, quedó conmovido, porque esa es la actitud y la posición que debe tener un hombre cuando está en la presencia de Dios. Verdaderamente, la Escritura dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aquí estaba un hombre reconociendo su condición. Y amados, lo que hoy yo quiero connotar es que a pesar de la condición del profeta, reconociendo que era hombre de labios inmundos, sin embargo, la misericordia de Dios, sin embargo, la justicia de Dios, hizo algo maravilloso. Dice que allí habían ángeles que estaban los serafines, amado. Era el trono de Dios. Estaba, yo diría que todo la presencia de la santidad misma de Dios, porque la exclamación de los serafines era santo, santo, santo. Era como si dijeran: santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Y reconocemos, amado, por esta escritura que la voluntad de Dios es quitar el pecado. Es tal cual como la expresión de el apóstol Juan, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba la santidad de Dios. Y dice que la orden de Dios tiene que haber sido sobre uno de los serafines, que le dijo: ve al altar y toma un carbón encendido. Y dice que después de haber confesado la culpa al profeta, que dijo: he aquí que soy de labios inmundos, entonces vino la contraparte de la santidad de Dios y de la justicia de Dios en su misericordia. Dice que tomó un carbón encendido, el serafín lo tomó con unas tenazas y lo puso en los labios del profeta y dijo: he aquí que toco tus labios y la culpa ha sido quitada. Oh, amados, solo basta una confesión, solo basta que nuestra actitud mengue delante de Dios. Solo basta que nuestra cerviz se humille delante de la presencia del Todopoderoso para que Dios envíe un carbón encendido de su altar, amados. Del altar tomamos la santidad. Habitar en el altar es una de las experiencias más maravillosas que podamos experimentar. Venir al altar del Señor es tomar de la santidad de Dios. Y amado, cuando usted se acerca en oración, cuando usted decide adorar al Rey de Reyes, cuando usted decide doblar sus rodillas, cuando usted decide quebrantar su corazón, cuando usted decide reconocer su culpa, entonces del altar de Dios vendrá la santidad, vendrá un carbón encendido sobre sus labios y verdaderamente se pronunciará desde el cielo: he aquí que la culpa es quitada. Amado, yo me imagino la santidad que tiene que haber descendido sobre el profeta, amados.
La pureza y la santidad estaban allí. El que es santo 3 veces estaba diciendo: he aquí que la culpa es quitada. Amados, si ustedes ven al profeta Isaías en el capítulo 1, él hace expresiones fuertes, manifestando verdaderamente que en el hombre, amado, todo es podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la cabeza, todo es pústula, dice. Todo es llaga no suavizada, costras, comparando la podredumbre de la pus con la podredumbre del pecado del hombre. Y la Biblia dice así, amado: estemos a cuenta, venid luego. Si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. Oh, amados, qué misericordia, qué bondad. La justicia y la misericordia se encontraron en la cruz y allí se besaron, hermanos. Allí se reconciliaron, amado. La justicia decía que somos culpables, mas la misericordia nos exonera de la culpa para cargar nuestros pecados sobre Cristo Jesús. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, amado. Él llevó allí nuestras dolencias para que usted y yo seamos limpios y que el enemigo no tenga cómo señalarnos, porque el Señor ha dicho: es quitada la culpa. Yo no sé, amados, cómo usted sienta esta noticia, cómo usted interpreta esta expresión de la Escritura, de saber que por más rojos que sean los pecados, que por más carmesí que sean ellos, Dios tiene el poder para quitar la culpa. Por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo en el libro de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarlo a usted, amados? Si el Señor es el que ha sido sacrificado, si el Señor es el que ha sido crucificado, si Él exhibió en la cruz públicamente el acta que nos era contraria y las publicó delante de todas las potestades, delante de todos los demonios, allí las exhibió públicamente, amado, y la crucificó en la cruz para que usted y yo podamos ser libres. ¿Cómo será de importante esto, amados? Que el libro de Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, amado, qué maravillosa expresión que escribe el apóstol, diciéndonos que no hay ninguna condenación. Que usted y yo, amados, por la gracia del Señor, por su misericordia, por el castigo que Él recibe en la cruz, usted y yo somos libres de pecado. Y este pasaje bíblico, amados, me llena de una inspiración al ver en la lectura cómo los ángeles expresan la santidad de Dios. Él es santo, Él es puro. Dice que Él es sublime. No hay nada más limpio que Él. Aún los cielos son inmundos ante la presencia de Cristo Jesús. Él es el Altísimo. No hay nada que pueda estar sobre la santidad de Él. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es nuestro Salvador. En Él está puesta nuestra esperanza. Él es nuestro refugio y escondedero. En Él está acallada nuestra alma. Amados, yo creo que el hombre necesita permanentemente entrar al lugar santísimo, entrar a la santidad de Dios,
entrar a la luz maravillosa que el Señor trae a nuestras vidas para que allí se observe nuestras manchas, de tal forma que de inmediato nosotros podamos decir: he aquí que soy inmundo. Los leprosos de la época del Señor Jesús tenían que decir: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Como habíamos narrado hace un domingo, el pasaje bíblico del leproso que se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí quiero, sí quiero. El Señor sí quiere limpiarnos. El Señor sí quiere purificarnos. El Señor quiere traer santidad a su pueblo. Él quiere ponernos vestiduras blancas siempre. Él quiere limpiar toda mancha en nuestro corazón, de modo que nosotros, amados, podamos vivir en la justicia de Él. Cuando vemos esto, amados, nos damos cuenta que el Señor nos ha capacitado ya. Allí había un diálogo. Si usted observa con detenimiento lo que dice en el capítulo 6, dice en el verso 8, después de que el profeta Isaías tiene la experiencia más maravillosa de su vida, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amados, qué diálogo tan maravilloso. O sea que el Padre conversaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, y ellos se preguntaban: ¿quién irá por nosotros? Y yo creo, amados, que cuando somos limpiados, que cuando la culpa ya no está sobre nosotros, que cuando Él ha quitado toda mancha, cuando Él ha vendado toda herida, cuando han sido sanadas las heridas profundas del alma del hombre, entonces el hombre está capacitado para servir al Señor, de tal forma que de lo profundo de su corazón también pueda salir la expresión y decir: yo, envíame a mí, Señor. Yo creo, amados, que en estos tiempos uno de los problemas que no deja prosperar la iglesia numéricamente es porque la iglesia, amados, muchas veces no puede decir: yo, envíame a mí, porque la culpa está sobre nosotros, porque no hemos venido a la presencia del Señor, porque no ha sido menester de cada uno de nosotros acercarnos al altar del Señor y reconocer que allí está la santidad de Él. La Biblia dice esto, amados: todos los que te miraron fueron alumbrados, y ninguno de sus hijos será avergonzado. Creo yo, amados, que es un proceso que Dios efectúa en cada uno de nosotros. Pero ¿a cuántos, hermanos, estamos dispuestos a que el Señor ponga un carbón encendido sobre nuestros labios? Que el Señor nos limpie, amado. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, tenga bien a cada familia aquí, purificarla. No que Él no quiera, sino que si nosotros no estamos ávidos como aquel leproso que decía: inmundo soy, entonces la culpa no será quitada. Entre tanto nosotros no confesamos, es imposible que la culpa sea quitada. Nosotros tenemos que reconocer nuestra posición para que Él pueda venir a nosotros y limpiar y purificar. Quiero llevarlos al libro de Efesios en el capítulo 2, mis amados. Allí hay una expresión maravillosa, sublime también, de lo que Dios
hace en nuestras vidas. En el verso 12 del capítulo 2 de Efesios dice lo siguiente. Observe usted con detenimiento. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amados, qué tremenda noticia, que en otro tiempo estábamos nosotros distantes, estábamos lejos, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, estábamos sin promesas, estábamos sin pactos. Qué maravilloso que hoy tenemos a Cristo Jesús, que hoy tenemos las promesas, que hoy tenemos esperanzas, que hoy tenemos toda la gracia del Señor para nosotros. No sé si a usted le alegra y le conmueve esto, pero si antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, ahora somos un pueblo especial, ahora pertenecemos verdaderamente a una familia maravillosa que es la de Cristo Jesús. Amados, tenemos un privilegio que no lo tienen los demás que no se han acercado a Cristo. Es solo por medio de Cristo, amado, que tenemos las promesas, que tenemos los pactos, que tenemos al mismo Cristo Jesús habitando dentro de nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios, tenemos innumerables promesas para que ellas traigan a nuestra vida tiempos de refrigerio, tiempos, amados, en que a pesar de las dificultades, amados, existen un sinnúmero de cosas que muchas veces hacen que el cristiano tenga desánimo. Yo hoy quiero hablarles, hermanos, de el acontecer mundial político que se está dando, amado. El cristiano no debe de cerrar sus oídos y sus ojos a lo que pasa afuera. Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre. Observe, hermanos, el mundo está verdaderamente convulsionado. Las naciones sufren inseguridad, el clima, tsunamis, terremotos, hambre, destrucción, rumores de guerra. Todos los días aparece alguna noticia diciéndonos que el coreano va a mandar la bomba, que los americanos van a tirar la bomba, y todo el mundo está con su corazón convulsionado, están tensos. Hay una corriente, amados, que está haciendo turbar la mente. Y nosotros tenemos que tener con claridad las cosas. Si es por otro lado, amados, casi en la mayoría de los países se está legislando a favor de que surjan los grupos sodomitas.
Y ustedes conocen por la Escritura, amados, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado. Hoy se quiere, amados, desfachatadamente coger a los niños, porque Satanás sabe lo que dice en la Escritura. La Escritura dice: instruye al niño de tierno y cuando aún sea viejo, este no se apartará. Y él sabe que si a los niños les enseña a elegir su propio sexo, entonces los va a confundir. Miren ustedes, amados, no es por gusto que en todas partes del mundo, en videos, en películas, cine, televisión, autoridades, jueces, profesores, militares, policías, maestros, diputados, presidentes, primeras damas, hay una cantidad de gays. Ellos han tomado espacio. Y es que Satanás está dando los últimos manotones de ahogado, porque sabe, amados, que el tiempo se está cumpliendo. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, amados. Y tenemos que nosotros tener nuestros sentidos espirituales bien apercibidos. Tenemos que darnos cuenta, amados, qué es lo que está aconteciendo. Quieren traer confusión a nuestros niños, a nuestros adolescentes. No por gusto viene ahí un presidente loco y libera el consumo de droga, y que pueden portar la portabilidad de una cantidad pequeña de droga. Y hoy los niños, hermanos, que antes no los teníamos, 8, 10, 12 años y ya están en droga. Usted ve, amados, los niños que nacen de madres drogadictas, como tienen síndromes de abstinencia, amados, al nacer, que da un dolor tremendo ver una criatura que su madre se drogaba, sale con adicción el niño. Y nosotros, hermano, como iglesia estamos ahí. La iglesia, amados, yo no es que esté en contra de las acciones que se estén tomando, pero la Biblia nos manda a ser cautos, a proceder de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero, hermanos, que vayamos al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4. Hay una expresión del apóstol Pablo, amados. En el verso 3 del capítulo 10 de 2 de Corintios dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amados, la iglesia tiene armas espirituales. Nuestras armas espirituales dice que no son carnales. No porque hagamos marchas, no porque hagamos barricadas, no porque gritemos o no gritemos, el diablo va a dar marcha atrás. Lo único que hará que nosotros tengamos victoria es cuando tomemos las armas que el Señor nos ha dado, que son espirituales. Y yo quiero preguntar a todos los dirigentes de las iglesias, ¿cuáles son las armas espirituales?
¿Acaso es ir a caminar? La iglesia dice que el Señor la llamó casa de oración. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que doblar rodillas, nosotros tenemos que ganar la victoria de rodillas. Nuestra responsabilidad con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos y las generaciones venideras es cubrirlos en oración, amado. Es ser celosos espiritualmente con ellos, es instruirlos, es enseñarles con el ejemplo, es que la iglesia se una verdaderamente en obediencia. Dice que estamos pronto a castigar cuando seamos obedientes perfectos. Si no somos obedientes, entonces no podemos. El enemigo, amados, se burla de una marcha, amado, y hace gárgaras con nosotros y nos escupe. No es porque caminen 100,000 personas a través de una calle que vamos a neutralizar eso. La Biblia nos enseña, amado, y dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Nuestra responsabilidad como iglesia es orar por los que están en eminencia. Amados, nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que atarlos, como dice la Biblia, a la obediencia del conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas? Están agrupados grupos de GLBT, gente con dinero fomentando, poniendo dinero para que se den estas situaciones. Y nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que derribar esas fortalezas, amado. No vamos a ir con martillo, no vamos a ir con fusiles, no vamos a ir con cañones. No, esa no es la lucha, amados. Nuestra lucha no es como en la carne. Va un general y lleva cañones, lleva tanques de guerra, lleva fusiles. Nuestra lucha no la vemos así. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritus, demonios que tenemos nosotros que luchar. La responsabilidad de cada cristiano es orar por sus hijos, cuidar por sus hijos, velar por sus hijos, poner manos en sus hijos. Cada día, amados, a cada instante, cubrirlos en oración. Esa es nuestra responsabilidad. El mundo seguirá convulsionado, amados. La maldad tendrá que ir subiendo. No nos hagamos fantasías en la cabeza, amado. Esto está empezando. Va a llegar a una ebullición tal, hermano. Pero la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Oh, amado, tienes que volverte al Señor. Tienes que doblar rodillas, tienes que orar, tienes que vigilar. Tienes que pedir por los hijos de tus hijos ya. Antes de que nazcan ya tenemos que estar orando por ellos. El diablo se burla de este tipo de musarañas que hace el pueblo de Dios. No es el que salgamos muchos a las calles, hermano. Las iglesias tienen que estar abarrotadas. Las iglesias tienen que levantar un clamor. Las iglesias tienen que ponerse de acuerdo. Las iglesias tienen que estar en la unidad en vez de estar en diferencias y en luchas y peleas y celos. Tenemos que estar en oración para que nuestra oración llegue a la misma presencia del Señor, para que llegue al lugar santísimo. Es nuestra responsabilidad, amado. Pregunto yo, amados, ¿cuántos de nosotros
tenemos por lo menos una familia amiga que si no tiene un hijo drogadicto, tiene un hijo gay. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos mofado de un gay y no hemos orado por él? ¿Cuántos de nosotros, amados, nos hemos hecho de la vista gorda viendo un joven afeminado y no hemos orado por ellos, y no hemos clamado, no hemos implorado? No se ha quebrantado nuestro corazón viendo un joven drogadicto. ¿Sabe lo difícil que es salir de la droga, amados? Hay quienes dicen que ellos nunca salen, que siempre están saliendo y entrando, saliendo y entrando. Oh, que Dios guarde nuestros hijos, amado. Que Dios guarde nuestra descendencia, amado. Pero para eso nosotros tenemos que clamar a Dios, amado. Los tiempos son malos, dice el apóstol Pablo. ¿Usted está en lucha o está dormido? ¿Con quién creen que va a tratar? ¿Cuáles van a ser los profesores de sus hijos? Un maestro acaba de violar como más de 100 niños. Uno, un degenerado, hijo del demonio. Pero la Biblia dice que nuestras almas son poderosas para derribar fortaleza. Usted tiene que creer que usted tiene poder, porque usted tiene armas que el Señor le ha dado para cubrir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Está usted en pie de guerra. Vivimos en guerra, amados. En todas partes del mundo, amados, se está pervirtiendo los designios de Dios. Varón lo creó, dice. Mujer lo creó. No dijo nada más. Imagínese, amado, lo que pasaría si mi papá se hubiera unido con otro hombre. Entonces no hubiera nacido yo. Eso trae destrucción de la especie humana. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y hoy vivimos, hermano, una tendencia. Usted se da la vuelta y ve un gay, se da la vuelta y ve otro gay. Y como que ya eso es normal. Por ahí alguien dijo la década ganada. Yo digo que es la década de los invertidos. ¿Por qué? Porque la iglesia se durmió. La iglesia ha estado dormida, amado. La iglesia ha estado en peleas, en diferencias, divisiones, en vez de estar luchando de rodillas. Aquí se viene a orar, aquí se viene a clamar, aquí se viene a levantar las manos a Dios, a decirle: Señor, ten misericordia de nuestros hijos. ¿Sabes lo que es que un maestro gay coja a un niño de 3, 4 años y lo instruya incorrectamente? Cuando usted se da cuenta: mamá, papá, te presento a mi pareja, otro gay como él. Eso está pasando. Y tenemos que cuidado, lo discrimina porque se va preso. Y no es que lo discriminemos como persona, sino que eso no es lo que Dios mandó. Eso destruye la familia. Usted ve, perdón, estaba leyendo en República Dominicana, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en el Reino Unido, en España, iglesias para gay. Métase a internet y ponga iglesias para gay y verá que hay una comunidad enorme que dice: creemos en Cristo, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, pero son gay. Y cada vez son más. Vaya a Brasil y vea la cantidad de iglesias que se llaman iglesias del Señor,
que son iglesias de Satanás. Pero eso es el acontecer, amado. Mientras la iglesia del Señor duerme, dominguera, calientaciento, indolente ante la necesidad de los propios hijos, los hijos se pierden, amado. No sé si usted puede dormir tranquilo cuando uno de sus hijos aún no llega. Nos pasa, amado. Tenemos que despertar. Deje de ser dormiguero. Pensamos que el Señor es bueno, que el Señor lo cambiará. Pero, amados, cuando alguien cae en las garras de Satanás, Él no abre la cárcel a nadie, a menos que el clamor suyo haga que Cristo Jesús los libere verdaderamente. Son pecados que no son como los otros. ¿Ha visto cuántas veces se convierte un gay? No se convierten, hermano. Así nomás no ve usted una conversión de un gay. ¿Ha visto una lesbiana convertirse? ¿Ha visto la cantidad de matrimonios gay? Cantidad de lesbianas que se casan, cantidad de homosexuales que se casan. Y a eso le llamamos libertad. A eso le llamamos un mundo moderno. Yo diría que es Sodoma y Gomorra, hermano. Al por mayor ya. Ya no es solamente en los países del norte. Ya estamos aquí al día en eso. En eso estamos al día. La droga ha invadido las escuelas. La droga ha invadido todas las esferas sociales. Gracias. Pero yo creo, amados, que el Señor nos da esto. Y si no, lea el capítulo 6 del libro de Efesios. Y usted va a ver todas las herramientas que Dios nos da. Su armadura, dice. Una de las cosas, amados, que ocurre comúnmente en la vida del cristiano es que no sabemos orar. Y yo le aseguro, amados, que cuando alguien va a la guerra, su general, su capitán le enseña a manejar bien el arma que va a usar. Y usted no necesita fusil. Usted tiene un arma mucho más poderosa que cualquier fusil, que es la palabra de Dios, el poder de Dios. Amados, podemos decir que habitamos en pueblo de labios inmundos y podemos rogarle al Señor que tome un carbón encendido de su altar y lo pase por nuestros labios para que Él mismo diga: he aquí que es quitada la culpa. Amado, es su responsabilidad, hermano, amigo que nos observa en internet, es su responsabilidad orar por su familia, orar por su esposo, orar por su esposa, orar por sus hijos, orar por sus nietos, orar por sus bisnietos, orar por los niños de las escuelas. Cuando pase por una escuela, haga oración, amado. Ate los espíritus malignos que están allí. Satanás está atacando allí, amado, porque él sabe que si daña a la juventud, no habrá quien predique, amado. No habrá quien difunda el evangelio. Las iglesias tendrán que cerrar, amado. Pero hay una promesa que dice la palabra, amado, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Solamente le dejo esta palabra. Nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, ni contra sus hermanos.
Nuestra lucha es contra potestades, gobernadores, espíritus inmundos que habitan en las regiones celestes. Allí, amado. De tal forma que ore por sus niños, ore por los que vienen en el vientre, oren por los que están en los lomos, oren por los niños de las iglesias, hermano. Que la maldad de Satanás no nos alcance, amado. Que ellos estén guardados, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, hermano. No se duerma, despierte espiritualmente, sea sensible, no sea indolente, no sea negligente. Levántese a orar, ponga manos, pida la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Pídale a Dios, hermano, fortaleza si usted no lo puede hacer, para que usted pueda derribar, porque dice la Escritura que tenemos que derribar fortalezas. ¿Sabe lo que es una fortaleza? No es una pared débil. Una fortaleza es un nido del diablo, amado. Y usted tiene que reaccionar espiritualmente, amado. Tenemos que derribar esas fortalezas para que estas leyes no pasen, amado. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Oh, bendito Dios, Señor. Señor, tú que todo lo sabes, Señor. Tú que todo lo conoces, Señor. Aún lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor. Imploramos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por los que están de pecho, por los que vienen en el vientre, por los hogares, por las familias, por los matrimonios, por la juventud, Señor, por aquellos que han caído en las garras de Satanás, Señor Padre. Oh, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Padre. Manda, Señor, la unción tuya, Señor. Manda de tu Espíritu, Señor. Manda ángeles, Señor Padre. Manda ángeles guerreros, Señor, a guardar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias. Quita, Señor, la culpa. Oh, Padre, que tus hijos, Señor, que están en este lugar, sean capacitados, Señor Padre, para que puedan, Señor, interceder, para que puedan clamar. Tu palabra dice: busqué yo entre los hijos de los hombres alguien que se pusiera en la brecha para que yo no lo destruyera, y no encontré a nadie, dice tu palabra. Oh, aquí, Señor, hay un grupo de hijos tuyos que dice: envíame a mí. Oh, Dios mío, Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor Padre, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Oh, danos las herramientas necesarias, Señor. Danos, Señor, espíritu de valor, de poder, de dominio propio, Señor Padre, Dios mío. No nos has dado tu espíritu de cobardía, Señor Padre, Dios mío. En el nombre de Jesús, que cada varón, que cada mujer, Señor, que cada joven, Señor, se conviertan en guerreros de oración, en hombres de intercesión, hombres y mujeres que clamen, hombres y mujeres, Señor, que se humillen, hombres y mujeres que reconozcan, Señor Padre, que necesitan, Señor, que tú nos limpies diariamente, Señor. Purifica tu iglesia, que la sangre del Cordero tuyo, Señor Padre, sea limpiando, Señor, cada familia, a cada joven, a cada adolescente y a cada niño, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. El pueblo de Dios dice: estamos despedidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga.